Continuando con la resolución de cédula de variaciones, se tienen distintos apartados como lo que son descripción, producción de base, cantidad estándar, cantidad total, que estos se dividen dentro de dos mini apartados, estándar y real. De ahí se produce la diferencia, costos estándar, compras de consumo, horas hombre, las variaciones, que estas pueden ser desfavorables y favorables. Muy bien. En primera instancia se debe tomar en cuenta la materia prima. ¿Qué se debe tomar de la materia prima? La cantidad. Cantidad de tablillas, patas de madera, el barniz, los tornillos y la pintura. Muy bien. ¿Cómo sabemos esto de los 810? Sencillo, porque en el apartado o en el enunciado ya se nos ha indicado que se ha realizado la producción de 810 mesas. Entonces, tomando esto en cuenta, lo tomamos como base, como el mismo apartado lo dice, producción base para para todas las materias primas. Muy bien. De ahí se toma la cantidad estándar. La cantidad estándar, esto es aquella cantidad que se tomó de los productos o de las materias primas para realizar un producto final. Entonces lo que se realiza es una multiplicación de 810 por 3 que nos da 2430. Lo mismo aplica para para la materia prima restante. Muy bien. En este caso sería la cantidad total en el apartado estándar. Para deducir este resultado, pues es sencillo. Se debe de ir uno al apartado de trabajo real en el enunciado y ahí encontrará la información correspondiente. Muy bien. De acá se realiza lo que sería la diferencia. La diferencia se utiliza para saber qué tanta probabilidad o qué tanta veracidad tiene el estándar con el real. Para esto se realiza una resta. Se realiza de 2435 menos 2430. Eso nos da una diferencia de 5. Lo mismo aplica para el resto de materia prima. Muy bien. Para esto también se toma en cuenta el costo estándar. Esto sería en el apartado de materia prima necesaria los distintos pequeños montos que se le han atribuido a los distintos elementos para realizar el producto final, como lo que serían 0.30, 0.10, el barniz que equivaldría a 1, los tornillos que equivaldrían a 0.20 y el galón de pintura que equivaldría a 8. Muy bien. Para esto lo que se realiza en lo que serían el apartado de variaciones sería una multiplicación de diferencia con costos estándar, y esto nos da una cantidad desfavorable, ya que, como podemos notar, hay una diferencia, y esto aplicaría para los distintos elementos de la materia prima. Al realizar esto, se debe realizar la suma, que esto da como un total, pero esto no sería un total exacto, un total directo, sino que esto sería un subtotal. Muy bien. Nos vamos al inciso B, que sería en precio. Lo anterior fue en cantidad y ahora trabajamos en precio. Muy bien. Para esto también se debe tomar la misma materia prima, solo que ahora utilizamos los precios que hemos venido trabajando. Muy bien.
Tomamos en cuenta de nuevo lo que sería costo estándar, que está en el enunciado de materia prima necesaria, además de que también se utilizan los distintos precios en el apartado de trabajo real. Para esto lo que se realiza es una resta, de igual manera como en la deducción de cantidad, y así es como se puede llegar a la conclusión de un 0.05, y esto aplica para todos. Muy bien. Para la siguiente parte, que sería compras de consumo horas hombre, lo que se realiza es básicamente sería adaptar los datos que tenemos en el apartado de trabajo real, que serían los 2435, que esto indica que serían las tablillas de 1.16, las patas de madera, el barniz, los tornillos y la pintura, que sería de 51 galones. Muy bien, dicho esto, lo que se procede es a realizar una multiplicación de 0.05 por 2435. Esto nos da como resultado 121.75. Al igual que con los distintos elementos se realiza el siguiente procedimiento. Sin embargo, también se puede realizar una deducción que, en el caso del barniz, el estándar es mucho mayor al elemento real. Esto implicaría que esto es favorable para nosotros. Con una cantidad de 81, que esto nos sería como una cantidad favorable, ya que el estándar superior al real. Muy bien. También se realiza la misma operación. Se suman todas las cantidades de las dos columnas de desfavorable y favorable para que nos dé un subtotal. El siguiente paso en esto, ya que hemos logrado deducir la materia prima, sería la mano de obra. Para esto también se toma en cuenta como base la producción con respecto a la cantidad. También se toma en cuenta los 6 de horas hombre que tenemos en la cédula de elementos estándar. Y también tomamos en cuenta este resultado. ¿Cómo deducimos esto? Pues sencillo. Tomamos 810 por 6 y nos da 4860. Estos 4800 también los hemos logrado deducir de la cédula de elementos reales, que serían las horas hombre de 4800. En este caso, tomaríamos en cuenta que los 60 que hemos logrado sacar anteriormente serían como una resta, en este caso, que serían de los 4860 menos los 4800, nos da una diferencia de menos 60. Esto equivaldría a 0.5, que esto fue sacado anteriormente. Muy bien. En este caso, a nosotros nos debería de dar una multiplicación de 60 por 0.5, nos da un resultado de 30. Muy bien, ahora vamos al apartado de precio. Acá realizamos lo siguiente. De nuevo se utilizan
el costo horas hombre, manos de obra. También se utiliza el costo de hora hombre, mano de obra de 0.55 como dato real. También tendría la misma lógica de realizar una diferencia. Sería de 0.50 y 0.55. Sería 0.55 menos 0.50 nos da 0.05. Eso nos daría como una diferencia real, ¿verdad? Para esto también, en las compras de consumo horas hombre, logramos tomar en cuenta los 4.800 que ya se han venido trabajando anteriormente. Para esto, lo que se realiza es una multiplicación de 0.05 por 4.800 y esto nos da como resultado 240. Muy bien. Ahora sacamos en el último paso sería gastos de fabricación, que también se toma como base en cantidad las 810 mesas. También las 6 horas hombre y también los 4.860. Esto también, por lógica, se sabe que se sacan de 810 por 6. En precio también se toma en cuenta los 0.125. Estos también los encontramos en la cédula de elementos estándar, que serían los gastos de fabricación. Serían como unos costos. Para este caso también utilizamos como base los 4.800 que serían de las horas hombre. Realizamos la misma operación de 4.860 menos 4.800 nos da un resultado de menos 60. Esto nos da una pequeña cantidad de 0.125. En este caso, multiplicamos menos 60 por 0.125, que nos daría como resultado positivo, ya que lo estamos colocando en el apartado de favorable, como 7.5. También para deducir lo que sería en precio, ya como parte final, como anteriormente se dijo, se ha jalado el dato de costo horas hombre y gastos de fabricación y esto se multiplica por los 0.1, que esto nos daría como costo horas hombre, gastos de fabricación según la cédula de elementos reales. Es importante recalcar que todos los elementos deben de ir en donde corresponden, como lo que serían las cantidades de costos estándar y reales. Muy bien, dicho lo anterior, se realiza lo siguiente. También se realiza una resta para sacar los 0.025. Estos, tomando en cuenta los 4.800, se realiza una multiplicación de 0.025 por los 4.800 nos da como resultado 120. Muy bien. Como punto final se realiza una sumatoria para ver las distintas variaciones. En este caso se suman todos los elementos. Como resultado nos ha dado 238.5. En el siguiente nos daría un resultado diferente, con una salvedad que también se toma en cuenta los 15.5 del apartado de materia prima. Esto se suma y nos da 475.85. Entonces ahora procedemos a realizar la observación de una diferencia. Por lógica se puede notar que de las dos columnas no cuadra. Entonces
realizamos la diferencia, que sería de 237.35. Esto, en pocas palabras, nos significa que hay una variación neta desfavorable. Y esto se puede ver en el área de materia prima. Muy bien, continuando con el último paso, que sería la cédula de variaciones del estado de resultados, pues se toma en cuenta otra vez el título de la empresa, o el nombre de la empresa, el nombre de la cédula y el periodo en el que se está trabajando. También sería bueno realizar un pequeño paréntesis con respecto a la moneda que se debe colocar. Si se desea, o en este caso, sería apropiado poner el símbolo de quetzales. Dicho lo anterior, continuamos. En ventas se nos ha indicado que en el enunciado se tienen 700 mesas a 9.50. Esto daría como resultado 6.650. Muy bien. Menos el costo estándar en ventas, que sería de 700 mesas a 6.95. Esto nos da como resultado 4.865. Para encontrar el margen bruto estándar en ventas, se realiza una operación básica que sería una resta de 6.650 menos 4.865 nos da como resultado 1.785. En el área de variaciones al costo estándar de ventas tenemos el símbolo de más y menos. ¿Qué significa esto? Que el de más será para nosotros favorable y el de menos será todo lo contrario. En este caso se toma en cuenta la cantidad de mano de obra, que ya se ha dicho antes que han sido 30 obreros, la cantidad de gastos de fabricación, que también la hemos sacado en la cédula anterior, en el apartado de gastos de fabricación en cantidad de 7.5. Muy bien. Y en el último sería en precios gastos de fabricación de 120. Esto también se toma en cuenta de la anterior cédula de gastos de fabricación, y en este aspecto sería en precio, que sería 120. Se procede a realizar una suma, que esto nos da como resultado 157.5. Luego viene la parte de desfavorables. En cantidad de materia prima tenemos 15.5, que esto está claramente en el apartado o en el enunciado de la cédula anterior que hemos venido trabajando, que sería la cédula de variaciones. En precio de materia prima, muy bien, estos 139.35 es fácil de realizar cálculo. ¿Cómo lo hacemos? Pues simple, sumamos lo que sería en precio de la cédula anterior de la materia prima, que sería la suma de 121.75 más 65.4 más 33.2, y esto nos da como una suma de 220.35. Esto se toma en cuenta de la columna de variaciones desfavorable. Muy bien, dicho lo anterior, también se procede a tomar en cuenta el dato de menos 81. Este dato es importante porque nos va a dar un nuevo resultado, que sería el de 139.35. Recordemos que como tiene el símbolo de menos, se procede a realizar una resta. Muy bien. Esto lo tomamos en cuenta en precio de materia prima. Y en precio de materia bruta real en ventas, se toma el resultado también que se encuentra en la cédula de variaciones, que sería la cédula anterior, en el apartado de mano de obra en precio. Y esto nos da como resultado que se encuentra también en el apartado de variaciones, columnas desfavorables, de 240. Hacemos la suma de todo esto y nos da como resultado 394.85. Muy bien. Ahora se procede a realizar una operación de suma y resta. Tomamos el resultado de margen bruto, lo sumamos
con las variaciones favorables y le restamos las variaciones desfavorables, dándonos como resultado 1547.65, que esto equivaldría a una ganancia bruta real en ventas. Muy bien, al principio del video se ha indicado que teníamos una cantidad de gastos de operación de 950, que esto se tomaría en cuenta como los gastos de operación. Entonces se realiza una resta y esto nos da como resultado 597.65, que sería nuestra ganancia antes del ISR. Y bueno, esto es todo. Ya espero que todo haya quedado muy claro y cualquier duda pues pueden hacérmela saber.